que las personas que nos están viendo aquí en línea puedan estar aquí hoy día con nosotros, nos encanta, y a quienes nos están escuchando después en la grabación también, que hayan llegado en el momento preciso a escuchar esta experiencia de aprendizaje del Colegio Costa Cordillera. Ahora sí, entonces, para respetar el tiempo de todos y todas, vamos a comenzar oficialmente. Mi nombre es Manuela y soy parte del equipo de Cerrando Brechas. Y para quienes no nos conocen, les voy a contar un poco más quiénes somos y qué hacemos en Cerrando Brechas. En nuestro equipo trabajamos acompañando a equipos directivos y comunidades escolares, a instalar capacidades de mejora continua y liderazgo que permitan transformar de manera sostenida los aprendizajes de los estudiantes. Y estamos muy contentos de poder ver hoy día personas que son parte de la comunidad Cerrando Brechas, como el equipo del Colegio Costa Cordillera, que estuvimos compartiendo un tiempo juntos, también acompañados por nuestros consultores en distintos procesos y también caras nuevas que se suman por primera vez a este espacio. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, como ya les hemos contado a través de nuestras redes sociales, en los correos que han recibido, este encuentro en el que estamos hoy día, jueves 27 de noviembre, es el cierre de un ciclo de 3 webinars, donde el Colegio Costa Cordillera quiso abrir generosamente su proceso de transformación institucional. Y ha sido un viaje, ¿verdad? En el primer webinar vimos cómo pasaron desde un diagnóstico institucional a una planificación estratégica clara. En el segundo webinar pudimos ver cómo lograron traducir esa planificación en resultados concretos de aprendizaje. Y hoy día, en este tercer webinar, entraremos en una dimensión que es clave, el cómo sostener los cambios en el tiempo, poniendo el foco en el compromiso docente y la gestión de resistencias, y teniendo resultados entonces en el clima del colegio y la cultura. Para este recorrido nos acompaña nuevamente el equipo directivo del Colegio Costa Cordillera. Y está con nosotros, en primer lugar, Lorena, que es la rectora junto a su equipo, Vanessa en la dirección de cultura y Alejandro en la dirección académica. Lorena va a partir esta conversación compartiendo de nuevo el contexto general y una breve recapitulación de lo que ha sido este camino de aprendizaje que experimentaron instalando la cultura de mejoramiento escolar. Y luego Vanessa va a tomar la batuta desde la Dirección de Cultura Escolar del colegio y nos va a llevar con más profundidad a cómo trabajaron la dimensión cultural y humana de la mejora, que muchas veces es la más desafiante y determinante para lograr sostenerla, ¿verdad? Durante la presentación, como siempre, nos encanta escucharles y poner atención a las preguntas que puedan surgir. Por eso, les recordamos que pueden ir dejándolas en el chat, preguntas, reflexiones, y al final vamos a tener un espacio para profundizar en algunas de ellas, en las que Lorena, Vanessa, Alejandro, dependiendo de la pregunta, van a poder responderla. Y recuerden que como también les hemos contado en algunos mensajes previos al webinar, que al final de la sesión de hoy vamos a compartir algo muy útil para quienes se sientan identificados con el desafío de sostener los cambios en el tiempo, poniendo atención sobre todo en el cuidado de los equipos. Es una herramienta práctica para gestionar la cultura y el bienestar en los colegios, desarrollada por el equipo de Cerrando Brechas. Y además va a haber una sorpresa exclusiva para quienes estén conectados y atentos a ese cierre. Así que atentos ahí. Y ahora sí, los dejo con Lorena, la rectora del Colegio Costa Cordillera. Hola Manuela. Hola. Bueno, Lorena está con problemas de conexión en estos momentos. Estuvo conectado un rato, está hoy día acompañando a la Academia de Ciencias que está en una actividad en Santiago, de hecho, representando al colegio. Y por esta razón es que se estaba cayendo el internet. Así que nos dijo que si es que no lograba ingresar nuevamente, que podíamos partir, que partiéramos nosotros, ¿no? Súper, ¿Ya? adelante. Ya. Bueno, primero que todo quiero dar las gracias, buenas tardes a todas y a todos, dar las gracias por este espacio de reflexión que se nos puede brindar a las diferentes instituciones educativas. Siento que esto es algo súper necesario para poder ir fortaleciendo
o fortaleciendo diferentes instituciones, ¿cierto? Y la educación en general. Así que, antes que todo, quería dar las gracias por este espacio. Em, Voy a hacer una recapitulación de los diferentes temas que se abordaron en los webinars anteriores, en donde partimos con el primer webinar en que la rectora de nuestro colegio presentaba la institución y presentó de cierta forma algunas de las brechas que nosotros estábamos teniendo antes de comenzar con este plan estratégico y cómo fue un poquito el paso ya o el camino que se fue recorriendo para poder llegar hoy día a lo que les vamos a presentar. Una de las primeras temáticas que se mencionó es que nosotros estábamos presentando dificultades en el clima laboral. Por lo tanto, ahí nos entorpecía muchas de las acciones que nosotros queríamos implementar como institución para poder mejorar. Luego, por medio del diagnóstico, se definió la problemática que teníamos y se definimos las causas raíces también del problema y la consecuencia o el resultado fue de que había una desalineación institucional. Por lo tanto, a partir de las diferentes acciones se comenzó y se buscó alinear a la institución a partir de una visión común. eh, y producto de esto surgió el mapa del colegio, ¿ya? El mapa que nosotros que le hemos presentado en los webinars anteriores y que también lo vamos a ver en esta ocasión. A partir de ese mapa, en donde nosotros podíamos ver este recorrido del Colegio Costa Cordillera, se establecieron prioridades, se establecieron focos, ¿ya? Y que una de las cosas que nosotros también identificamos es que a lo que no se le pone foco no mejora. Por lo tanto, no podíamos abordar todos los procesos o todas las capacidades que estaban establecidas ahí en el mapa, sino que tuvimos que ir viendo los focos que necesitábamos establecer para poder ir mejorando. Y en el webinar pasado nos explicó de qué se trató y cómo también los planes académicos fueron realizados a partir de esta metodología, cómo los resultados académicos que hoy día pudimos obtener em, surgen a partir de esta metodología, de la rigurosidad también de esta metodología que se aplica en los planes de acción. Y también pudimos ver en el webinar 2 que con metodología clara, con mucha rigurosidad, ¿cierto? Rigurosidad y con metas establecidas, los resultados académicos mejoran significativamente. Hasta aquí más o menos este es el resumen, ¿cierto?, de lo que vimos en los webinars. Los resultados académicos que pudimos ver en el webinar pasado fueron específicamente resultados SIMSE, como hoy día nosotros podemos identificar y decir que somos el colegio que más subió los puntajes ya respecto a la evaluación anterior. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es también como este macro, ¿cierto? Como este plan estratégico, esta guía que nosotros tenemos, va derivando, ¿cierto?, a planes de acción, ¿ya? Y uno de los principales planes de acción son el área académica, que era nuestro foco, ya como institución, el poder mejorar nuestros resultados académicos, perdón, y cómo también el área de la cultura escolar apoya y aporta a que estos resultados se puedan ver reflejados. eh, a través de diferentes acciones que es como las que podemos ver aquí, y que hoy día yo les voy a contar un poquito más acerca de estos planes de cultura escolar que en realidad nosotros dejamos, ¿cierto?, a través del webinar pasado unas preguntas abiertas planteadas, unas preguntas que creemos que como instituciones que están focalizados hacia la mejora o que están intentando construir ciertos estos procesos de cambio, se ven enfrentados a ciertos desafíos.
desafíos reales que hablamos nosotros cuando queremos hablar de transformación institucional. Y para eso nosotros vamos a ir retomando estas preguntas que quedaron planteadas en el webinar pasado, y las vamos a ir desarrollando también en el transcurso de este webinar. Ya, por ejemplo, la primera pregunta era cómo se puede sostener en el tiempo este proceso de cambio. Esto es importante poder retomarlo porque sabemos que iniciar un cambio es algo, es una cosa, ¿cierto? Partir con algo que queremos cambiar es una cosa, pero poder mantenerlo en el tiempo es un desafío mucho mayor. Y ahí este desafío requiere de visión, requiere de constancia y requiere sobre todo de una comunidad comprometida, porque el cambio lo realizan las personas. Por lo tanto, mientras tengamos una comunidad comprometida con la institución, este proceso de cambio se va a poder, uno, realizar y luego mantener en el tiempo. También otra de las preguntas abiertas fueron cómo se puede abordar la resistencia al cambio que sucede en estos procesos. Creo que la resistencia al cambio es algo que yo creo que sería raro que una institución no la tenga. Al inicio, ¿cierto? Nosotros también tuvimos una alta resistencia al cambio cuando comenzamos, pero ¿cómo lo podemos abordar? Es que una de las claves son los hábitos, son las creencias también que debemos ir clarificando en las personas. Cómo hacemos las cosas, ¿cierto? La forma de hacer las cosas y cómo movilizamos también a los equipos. Es algo que nos va a ayudar a poder abordar esta resistencia al cambio. Y la tercera pregunta también que quedó planteada es de qué manera se puede avanzar en la mejora sin descuidar el clima laboral. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Porque en realidad mejorar no debe significar o no debe ser sinónimo de desgaste, de mayor estrés, de agotamiento, de agobio, ¿cierto? Al contrario, el poder avanzar tiene que ser significado también de tener un buen clima laboral, de que las relaciones interpersonales se fortalezcan, de que haya confianza y que haya compromiso. ¿Ya? Entonces, por esto, y pensando en estas temáticas, en este webinar yo les voy a ir contando, o en esta conversación de hoy les voy a ir contando cómo lo fuimos haciendo nosotros como colegio para poder eh, hacer el cambio y luego hoy en día seguir manteniéndolo. Acá nosotros podemos ver nuevamente nuestro mapa, nuestro plan estratégico, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque toda institución necesita tener claridades, tener una hoja de ruta, ¿cierto? Tener lineamientos claros de hacia dónde nos estamos conduciendo. Poder tener la claridad y estar alineados todos como comunidad y saber qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos, hacia dónde queremos llegar. Y dentro de este mapa, el área de la cultura escolar se focalizó en tres elementos. Uno, si nosotros podemos ver aquí en la cajita de la creación del aprendizaje integral, en este proceso de la creación del aprendizaje integral, cultura escolar entra aquí en la gestión de aula. ¿Ya? Vamos a ver ahí más adelante cómo ciertas rutinas, ciertos lineamientos fueron apoyando también a los planes académicos para poder ir mejorando también resultados académicos. También en las capacidades y organización podemos ver cómo cultura escolar ingresa a la gestión de la cultura y también a la gestión del clima. En la gestión del clima nos estamos enfocando en lo que es el clima laboral, en lo que es el compromiso de los funcionarios, en lo que es ir formando comunidad y poniendo foco ya en estos tres procesos. Cuando nosotros comenzamos a plantearnos como comunidad este proceso, nos hicimos ciertas preguntas, ¿ya? Y preguntas que tenían que ser y creo que esto es un consejo para las comunidades. Cuando queremos mejorar, tenemos que
ser muy sinceros en lo que nos está doliendo como institución, en cuáles son las brechas que estamos identificando, porque a veces cuesta un poco mirar o verbalizar a lo mejor los aspectos que nos están afectando y que no nos dejan avanzar. Y entre algunas de las brechas que se identificaron desde esta área es que primero estaba la resistencia a los cambios. En los webinars anteriores también se comentaba de que, y en realidad fue en el webinar 2 de Alejandro, y comentaba de que teníamos esta mirada de que hacíamos muchas cosas, pero no tenía resultados, no tenía el impacto que nosotros esperábamos que tuviera. Y frente a esas cosas que hacíamos, también encontrábamos resistencia, por lo tanto, esto no ayudaba a que la institución estuviera alineada completamente. Esta resistencia a los cambios y estos procesos también afectaron el clima laboral, pero lo afectaron de una manera muy gaseosa, una manera muy de percibir lo que estaba sucediendo, porque nosotros hasta ese momento no teníamos datos del clima. No sabíamos realmente cómo estaba nuestro clima laboral, o sea, era un tema de percepciones, de aspectos un poco más subjetivos que nosotros podíamos identificar, pero el dato en sí, para poder mejorarlo, no lo teníamos. También teníamos baja claridad en los roles. Somos un colegio que hoy día este año cumplimos 8 años, por lo tanto, habían muchos colegios Costa Cordillera en la mente de las personas y no había una claridad en lo que yo debía hacer como desde mi rol, lo que el otro debía hacer, qué es lo que le corresponde. Hubo un momento en que hacíamos un poco de todo, ya como para poder tirar arriba la institución. Y eso, el hecho de que somos un equipo y todos estamos con un objetivo en común, la verdad es que no ayudó mucho. No ayudaba mucho a poder ir progresando en los resultados. Em, También se nos vio un periodo en el colegio de que había muchas dificultades en la convivencia escolar, ¿ya? Y ahí nos dimos cuenta también de que cómo esta desalineación institucional afectaba el núcleo pedagógico y cómo los niños, los estudiantes también se veían afectados frente a estas como, situaciones que ocurrían en el colegio. También identificamos que había ausencia, intermitencia de rutinas, de rutinas institucionales, de rutinas comunes. Podíamos identificar, por ejemplo, que algunas clases comenzaban muy bien, terminaban muy bien, se veía un buen desarrollo, por lo tanto, también asumíamos de que esa clase tenía o se generó algún tipo de aprendizaje significativo en ese momento, pero también teníamos otras miradas en donde... o otras situaciones en las que costaba iniciar la clase en algunos cursos, en donde dependía mucho también del manejo, ¿cierto?, del profesor, dependía también un poco de los tiempos, y por lo tanto también identificamos ahí de que muchas de esas clases no cumplían con el tiempo efectivo para poder desarrollar aprendizaje, pensando en esto, en poder generar un buen clima de aula antes de comenzar. Em, Identificamos también que había baja identidad, había poca identidad con el colegio, y por lo mismo, porque estaba esta mirada de diferentes colegios Costa Cordillera, no teníamos una visión común. Por lo tanto, la identidad CCC es la que estamos formando hoy en día, es la que se está generando hoy en día y es como el colegio Costa Cordillera pequeñito que va a crecer, ¿cierto? Y va a desarrollarse en base a los valores que se están trabajando hoy en día. Y también identificamos que habían brechas en el cumplimiento de responsabilidades, no solamente desde los funcionarios, sino que también había mucho desinterés o poco compromiso con los estudiantes, con ciertos procesos académicos. Con procesos que tenían que ver también con valórico, con responsabilidad, con disciplina. Teníamos muchos atrasos al inicio de la jornada escolar, teníamos muchas situaciones también de convivencia o situaciones o más situaciones disciplinarias también que abordar y que finalmente afectaban también un poco lo que afectaba en realidad en general el sistema del colegio, afectaba la parte académica, la parte de clima, ¿cierto? Distintos aspectos también que tenían que ver con las personas del colegio. Y
pensando en estas preguntas, ¿cierto? En estas preguntas o en estas, perdón, estas brechas que nosotros identificamos, nos queda súper claro de que una de las acciones o una de las capacidades de la organización en las que debíamos ponerle foco era el clima laboral. ¿Ya? Y por eso que voy a contarles ahora cómo fue que fuimos trabajando el clima laboral, cómo avanzamos, qué fue lo que hicimos para poder tener hoy día el compromiso institucional que tenemos. Primero, lo primero que nosotros hicimos fue plantearnos una teoría de acción, ¿ya? Y la teoría de la acción nos decía que si yo realizo un diagnóstico aplicando el cuestionario Q12, podré identificar las áreas descendidas respecto al compromiso de los funcionarios y teniendo estos datos, que era algo que nosotros no teníamos un dato concreto, podríamos crear un plan de acción, un plan con estrategias acorde a estos indicadores descendidos. O sea, en realidad poner foco en lo que realmente debíamos poner foco, porque hoy día, hasta ese momento, nosotros no sabíamos cuál era el problema en sí. Y de esta manera, al poder trabajar estos indicadores que estaban descendidos, nosotros íbamos a poder ir aumentando progresivamente el compromiso de los docentes con el proyecto educativo. Y que lo que nos iba a llevar este compromiso con el proyecto educativo es que íbamos a poder cumplir los objetivos académicos y los valores institucionales que nosotros nos habíamos planteado. Entonces, eh, esta teoría de la acción nos dice que el compromiso de los docentes, el compromiso de los funcionarios en general, es algo súper importante, es algo que nos va a llevar a movilizar resultados. Y también tenemos esta metaanálisis de Q12 de Gallup, en que nos dice que la investigación, entre mayor sea el porcentaje de empleados comprometidos, mayor va a ser la probabilidad de que se cumplan y se superen los objetivos institucionales. ¿Ya? Entonces, desde esa mirada, desde ese resultado de esta investigación, es que nosotros también formamos nuestra teoría de acción, enfocándonos en que el compromiso va a llevar al cumplimiento de los resultados. Pero ¿cómo podemos cómo podemos llegar a este compromiso? ¿Cierto? ¿Qué hicimos? ¿Cómo podíamos identificar? Lo primero que hicimos fue un diagnóstico. Diagnosticamos a partir del Q12 de esta encuesta, y en relación a estos resultados, socializamos los resultados, hicimos un plan de seguimiento. Aquí ya comenzamos, ¿cierto? Y podemos ver también presente en la metodología del PDCA, en donde primero planeamos, luego implementamos o hicimos, luego verificamos, hicimos seguimiento de este plan y también luego fuimos actuando o ajustando de acuerdo a los resultados que fuimos teniendo. ¿Ya? Y acá podemos ver, por ejemplo, que hasta el día de hoy nosotros llevamos 5 aplicaciones de Q12 de estas encuestas que nos va midiendo y vamos haciendo seguimiento al clima y haciendo también ajustes a los planes. Les voy a contar un poquito que lo que es el Q12 es un conjunto de preguntas, perdón, que están desarrolladas para poder medir el clima laboral, medir el compromiso institucional, el bienestar de los trabajadores y que esto influye directamente en el desempeño, ¿ya? Y en el desempeño y en el compromiso del personal o de la comunidad. Estas 12 preguntas que están acá, ustedes pueden ver que son muy sencillas y que están asociadas a dimensiones, ¿ya? Estas dimensiones son 4 dimensiones que establece el Q12. La primera y es la más importante, que es el crecimiento, el trabajo en equipo, una dimensión individual y también las necesidades básicas que requiero para poder desarrollarme bien en mi trabajo. Y ahí nosotros podemos ir viendo cómo qué preguntas van asociadas a este tipo de dimensiones, ¿ya? ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué siento que pertenezco a la institución? ¿Qué es lo que yo doy, ¿cierto? De mí cómo es el compromiso, ¿cierto? Que yo estoy entregando y también qué es lo que yo estoy recibiendo de parte de la institución para poder sentirme más comprometido y con un bienestar más adecuado.
Entonces, también esta encuesta de Gallup nos da este lineamiento para poder ir dándonos cuenta o ir tomando, ¿cierto?, las dimensiones o las acciones que debemos implementar. Y a partir de eso nosotros hicimos un plan de seguimiento del clima. ¿Ya? Y este plan de seguimiento del clima em, fue desarrollando estas distintas temáticas, que es el desarrollo profesional, ¿cierto? Equilibrio entre vida personal y laboral, atmósfera productiva, colaboración y trabajo en equipo, canales de comunicación abiertos, em, reconocimientos, equipos de trabajo empáticos, líderes con espíritu optimista, respeto y tolerancia, refuerzos positivos, gestión efectiva de conflictos y bienestar emocional. Estas temáticas que se desarrollaron en este plan del seguimiento al clima están estrechamente relacionadas con las cuatro dimensiones que anteriormente se mostraron, que tiene que ver con el Q12, ¿ya? Y también le dimos prioridad a aquellos indicadores que estaban descendidos. Dentro de las acciones que nosotros hicimos fue implementar reuniones por ciclo. Era un espacio que necesitábamos como institución para poder triangular las distintas, en realidad con los las distintas áreas del colegio, que sean reuniones efectivas. Todas las reuniones de nuestro colegio que se instalaron tienen una agenda y objetivos claros. Hicimos flujos de conductos regulares, de resolución de conflictos y de incumplimientos, ¿ya? Y esto que si bien a lo mejor es algo que tenemos en los colegios, obviamente hoy en el desarrollo de este plan lo fuimos revisando, lo fuimos ajustando, pero también lo importante fue ir socializándolo. Fuimos socializándolo por departamentos. Ya fuimos a las reuniones, avisamos obviamente a los coordinadores antes, los presentamos, se los leímos. Los profesores y los departamentos también nos hicieron sugerencias frente a estos flujos, a estos lineamientos, y pudimos ir construyendo en conjunto y tener la claridad. Ya que creo que es algo súper importante, la transparencia, la comunicación y la claridad de qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, en el flujo de incumplimiento, qué es lo que pasa cuando yo no cumplo con alguna de mis funciones. Porque lo que yo no hago, y porque también lo asociamos al clima laboral, porque lo que yo no hago, lo que yo dejo de hacer, le va a afectar al otro, le va a afectar a mi compañero, le va a afectar a lo mejor alguien va a tener que hacer esa pega que yo dejé de hacer. Por lo tanto, también era importante como tener esta claridad de que qué va a pasar cuando yo no realice, ¿cierto? O no esté cumpliendo con mis deberes, ya sea en el aspecto administrativo u otro. Y también socializamos un conducto de resolución de conflictos, ya que es algo que también aprendimos nosotros desde Cerrando Brechas, que las cosas hay que decirlas, hay que poner los elefantes sobre la mesa, de una manera respetuosa, de una manera clara, pero el poder resolver conflictos tiene que ver inicialmente con una conversación. ¿Ya? Y también creamos este lineamiento de resolución de conflictos entre pares que ocurre y que es importante poder atajar y poder saber qué hacer cuando me ocurra. ¿Ya? Cuando tengo un conflicto con alguien, el quedarse, el guardarlo, el tratar de evitar el problema, el tratar de, no, en realidad aprendimos de que eso no es algo que ayude a mejorar. Por lo tanto, también generamos lineamientos acerca de esto. Em, Otra de las acciones que también implementamos es la implementación de dinámicas que buscan fortalecer el equipo, de fomentar este trabajo, una flexibilidad en el trabajo en donde dejamos momentos de trabajo administrativo, asegurar también los tiempos de las reuniones, especialmente aquellas reuniones que son al final de la jornada, respetar la hora de salida de nuestros funcionarios, jornadas de autocuidado. Y acá también yo quiero destacar a un equipo que creo que es un equipo que ha potenciado mucho esta área, que es el equipo de convivencia, que son quienes vemos acá abajito.
Ellos son un equipo que han apoyado bastante este plan en esta realización de talleres, en esta realización de actividades para poder fomentar el trabajo en equipo, de poder ayudarnos a también decirnos las cosas de una buena manera y también a instancias de autocuidado. Ya acá podemos ver una fotito, hace poco fuimos a una tarde de playa, hacen actividades también de como más deportivas, un poquito más recreativas con los funcionarios para poder ir trabajando estas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo y que muchas veces cuando estamos con algún foco académico, con algún foco quizás como de metas establecidas, dejamos un poquito de lado esto. Tratamos de priorizar los tiempos en otros espacios y la verdad es que eso es algo que nosotros aprendimos que no debe ocurrir. Ya tenemos que, dentro de nuestra agenda como colegio, dejar estos espacios para el trabajo colaborativo y el bienestar de nuestros funcionarios. Y dentro de de este proceso, para poder también disminuir esta brecha que teníamos de tener poca claridad de los roles y territorios, es que comenzamos con la creación en conjunto con Rectoría con las diferentes direcciones también, de mapear el colegio. Finalmente teníamos nuestro mapa estratégico de colegio, del Colegio Costa Cordillera, ¿cierto? Del plan general, pero comenzamos a darnos cuenta de que este material nos ayudó a alinearnos, a tener muchas más claridades de lo que era el Colegio Costa Cordillera y por lo tanto decidimos comenzar a hacer estos mapas por roles. Si bien Cerrando Brechas nos entrega algunos mapas como profesor jefe, profesores de asignatura, nosotros comenzamos a crear los mapas de roles como el encargado de convivencia escolar, de los orientadores, de inspectoría general, de las inspectoras de ciclo, de las asistentes de aula, tenemos el mapa del área de operaciones. Yo creo que nos faltarán un par de roles más desde el área administrativa que falta quizás mapear, pero todo lo que es el área académica, el área administrativa que repercute directamente como al núcleo pedagógico, está hoy día mapeado. Y la verdad es que estos mapas a nosotros nos ayudaron mucho a poder tener claridad de lo que debo hacer, tener claridad de cuál es mi rol, tener claridad también de cómo me van a medir, cómo voy a ser medido y de qué me tengo que responsabilizar. Esto hizo que las dejáramos de hacer de todo, de que pudiéramos empezar a focalizar nuestras responsabilidades y de poder focalizar también cuál era nuestro rol y responsabilizarme sobre esto. Así que este fue algo súper importante que también nos ayudó a nosotros a como institución a alinearnos. Y una de las conclusiones es que tenemos que, para sostener el cambio, necesitamos personas que puedan sostenerlos. Por eso que nosotros le dimos foco a lo que es el clima laboral, a lo que es el compromiso, a lo que es el bienestar de nuestras personas. Y para poder, y acá tenemos dos actores, ¿cierto? Que nos van a ayudar a tener una cultura de mejora sostenible. Unos son los actores que ejecutan el cambio, pero también tenemos a quienes sostienen el cambio. Y quienes sostienen el cambio efectivamente son quienes a lo mejor estamos aquí, que la mayoría conectados, que somos parte del equipo directivo. Somos las personas que tenemos que llevar, movilizar a las personas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y qué es lo que también desde los GEMPA que nos entregó Cerrando Brechas, nosotros pudimos aprender y pudimos desarrollar lo que es el liderazgo adaptativo. ¿Ya? Aquí nosotros pudimos trabajar lo que es la gestión de las pérdidas con nuestros funcionarios, cuáles son estas bases, ¿cierto? Que es movilizar a las personas desde una observación directa, desde poder interpretar también lo que estamos observando y poder ir haciendo intervenciones en terreno, poder entrar al aula más seguido e ir generando nuevas capacidades en las personas, porque está muy relacionado que cuando yo entro al aula, observo, ¿cierto? O alguna otra acción que necesito observar, la retroalimento. Estoy entregándoles capacidades a las personas también, ¿cierto? Y estamos generando prácticas que van a consolidar la mejora.
Hoy día nosotros tenemos esto, ciertas acciones muy institucionalizadas y una de ellas, y que nos sirvió mucho, tanto para lo que es el compromiso y el clima laboral, como también para poder movilizar a las personas, son los CFR, ¿ya? Y el CFR, aquí Alejandro en el webinar pasado eh, hizo ahí, ¿cierto?, un adelanto de lo que íbamos a ver, que es este proceso de comunicación continua que ayuda al desempeño, que ayuda al compromiso, que va reconociendo también los logros de las personas y fortalece obviamente la motivación, el aprendizaje y la relación entre las personas. ¿Qué es lo que significa CFR? Las siglas nos indican que C es conversación, F es feedback y R es de reconocimiento. Entonces, aquí yo le voy a contar un poquito rápidamente qué es lo que, para hacer un buen CFR necesitamos una buena conversación, que debe ser una conversación segura, un espacio seguro, escucha activa, debe tener, y también comienza por la persona, no por la evaluación, no por el resultado, sino que vamos partiendo con cómo han estado haciendo las cosas, cuáles le han funcionado, cuáles no, y así vamos avanzando. La conversación es la primera parte, luego tenemos el feedback, que luego de haber escuchado, ¿cierto?, a la persona, nosotros vamos a hacer estos feedback claros, tienen que ser específicos frente a lo que las mismas personas nos plantearon, ¿cierto?, como a lo mejor como algo que haya que mejorar. Debe ser algo muy observable, o sea, ¿qué es lo que observo de lo que de lo que tú me cuentas? ¿Por qué es importante tomar esto? ¿Y cómo podemos ajustar o podemos ayudar o mantener? Nosotros tomamos esta metodología del qué es lo que ajusto, qué es lo que mantengo, qué es lo que saco y qué es lo que agrego, ¿ya? Para poder ir ajustando e ir evaluando nuestras acciones. Importante acá es que feedback no es lo mismo que crítica, ¿ya? Eso es algo súper importante tomarlo en cuenta. El feedback apunta al crecimiento, no a la sanción o al cuestionamiento. Tenemos también en la parte del reconocimiento, que es parte importante del CFR, en donde nosotros valoramos o reconocemos lo que funcionó, ¿ya? Reconocemos las conductas positivas de las personas. Esto va a ayudar a la motivación, ayuda a la pertenencia y a la confianza en los equipos. Yo les voy a contar cómo nosotros lo hemos estado haciendo acá en el Colegio Costa Cordillera. Por ejemplo, ¿qué equipos tienen ya instalado estos? Una son las coordinaciones de departamento, el equipo de convivencia, el equipo de directivo específicamente cuando nosotros vamos rindiendo cuenta también de nuestros planes estratégicos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos ver el CFR de convivencia, en donde cada una de las personas del rol o cada uno de los integrantes, perdón, del equipo tuvo que presentarnos al resto del equipo estas tres temáticas. ¿Cuáles fueron los desafíos de su rol pensando en el CFR del tercer trimestre? ¿Cuáles fueron los desafíos de su rol durante los dos primeros trimestres? ¿Qué situaciones sintieron que el equipo trabajó bien en conjunto y qué apoyos o necesidades necesitan? Y cada una de las personas, de los otros miembros del equipo, tenían este documento en donde a medida que una de las personas iba contándonos acerca de esto, em, ellos iban escribiendo acá qué aspecto del trabajo o actitud del compañero destacan, ¿cierto? Como este reconocimiento y felicitaciones hacia el compañero de su equipo. Y también qué sugerencias podrían dar a partir o mejoras a partir de los desafíos que ellos mismos están planteando, que quizás necesitan. Eh, y luego de esta presentación, cada uno de los integrantes les entrega esta información a la persona que expuso y la verdad es que se da un momento muy bonito, un momento muy efectivo también como el de aprendizaje, pero también es un momento en donde también el equipo se cohesiona y se pueden decir las cosas de una forma positiva y orientado siempre a la mejora. Eso es cuando estamos trabajando con CFRs con equipo. También están los CFRs ya más del uno a uno, ¿cierto? Donde la jefatura directa puede o lo realiza con un profesor jefe, etcétera. Entonces, en resumen, lo importante es que el CFR es una sola conversación, no son momentos diferentes, es una sola instancia en donde conversamos,
luego revisamos los avances y luego hacemos el reconocimiento y reforzamos lo positivo. También tenemos este otro foco que fue la gestión del aula cuando mencionábamos de que no teníamos lineamientos establecidos, ¿cierto? Entonces, la teoría de la acción era que si el 60% de los docentes en el primer año, acumulativo en el segundo y en el tercero, implementaban el umbral inicio y cierre de clases, aumentaría el tiempo efectivo en clases. ¿Esto por qué se planteó? Porque se acuerdan que al principio les contaba de que una de las brechas que tuvimos era que no teníamos las clases o que el tiempo efectivo de clases no era igual una de otra, habían dificultades en el manejo de aula, en comenzar una clase, por lo tanto se crearon lineamientos de inicio, lineamientos de cómo debo finalizar la clase y también lineamientos del uso del celular, que creo que es algo que nosotros como colegio y a nivel nacional o incluso mundial, eso es algo que hoy día no nos afecta también en nuestros procesos. Entonces definimos también los lineamientos del uso del celular. Em, Trabajamos con la metodología del PDCA, donde definimos el umbral, y el umbral podemos ver que lo aplicamos acá desde los más chiquititos, acá es donde la institución completa comenzó a trabajar, hicimos un trabajo en conjunto, y el umbral es una rutina de inicio de clase que busca establecer o hacer un cambio entre lo que es el momento de recreo, el momento de juego versus el momento de aprendizaje, ya al iniciar una clase para poder, luego de haber implementado este umbral, estas diferentes rutinas, es importante poder hacer seguimiento. Y aquí es donde los planes se empiezan a cruzar. ¿Ya? Aquí, si bien desde cultura escolar se crea esta rutina, aquí parte el área académica en donde toma estas rutinas y las modifica y se transforman en dos momentos que son el umbral de lectura y el umbral matemático, que busca poder ir desarrollando habilidades básicas, las habilidades básicas de estas dos asignaturas. Y también acá podemos ver, por ejemplo, cómo se hacía el seguimiento. O sea, nosotros íbamos a observar los umbrales, el equipo directivo ya partía en los recreos a ir a mirar, veíamos, teníamos nuestra rúbrica y luego igual hicimos el ensayo y error. Al principio tratábamos de hacer estas retroalimentaciones uno a uno, que la verdad es que no fueron tan efectivas porque si bien el objetivo se cumplía, era mucho el tiempo que nos demorábamos en poder hacerlas y a veces no alcanzábamos a hacerlas con todos. Entonces, la información se traspasa a una planilla, está ya todo estandarizado y se les envía esta retroalimentación a los profesores. Tenemos ahí aquí el apoyo de la coordinadora del ciclo que nos ayudaba con este proceso de retroalimentación en donde también aquí podemos ver que vamos integrando a distintas partes, ¿cierto? De nuestro equipo CCC para poder trabajar en base a estos diferentes planes. Y ¿qué hemos ganado? Y queríamos como comentarles qué es lo que hemos ganado nosotros como comunidad frente a estas diferentes acciones que establecimos. Primero que nada, mejoramos el clima laboral. Hoy día nosotros no tenemos este problema de la resistencia o este problema de no tener la claridad hacia dónde tenemos que ir, sino que hay un clima laboral bastante agradable y creo que incluso son una de las cosas que hoy día se agradecen y se destacan en el colegio. O sea, partir desde dificultades en un clima laboral. Hoy día podemos decir que es algo de nuestras eh, aspectos más positivos que tenemos en el colegio. Hay mayor colaboración entre las áreas y hay avances de resultados, ¿ya? Y avance en resultados académicos, pero también hay avance en resultados de aspectos actitudinales y de responsabilidad de nuestros estudiantes, que es lo que les voy a mostrar más ahora aquí.
Nosotros creemos que la cultura no se puede medir, ¿cierto? No es medible, pero nosotros nos dimos cuenta de que a partir de esta claridad en los roles, en donde las inspectoras hoy día, nosotros tenemos, nuestras inspectoras son inspectoras por ciclo, y ellas ya saben qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que apretar, qué seguimiento tienen que realizar, y por lo tanto esto y la rigurosidad en su rol nos ha ayudado a que, por ejemplo, los atrasos al inicio de la jornada bajen significativamente desde la implementación de nuestro plan estratégico, que los casos de convivencia escolar o disciplinarios también bajen significativamente porque los equipos ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cuál es su rol, ya cada uno se hace cargo de lo que le corresponde, por lo tanto eso ha hecho de que haya más tiempo para la prevención. De lo que es de lo que es la convivencia escolar, de hacer más intervenciones que estar atendiendo la urgencia. Em, y también quería, antes de terminar, en el webinar pasado, alguien hizo una pregunta en el chat que Alejandro le dijo que le íbamos a comentar en este webinar porque era parte de este webinar, en donde ella nos pregunta si nosotros, cómo fuimos sumando al resto de la comunidad, porque acá no solamente los resultados no son un trabajo solamente de los profesores, ¿cierto?, de lenguaje y matemática, o son solamente ellos quienes trabajan en base a los resultados, sino que es la comunidad en general. Si tuvimos que hacer algún cambio en la estructura, y bueno, y les respondo esta pregunta. Desde nuestra estructura no tuvimos que hacer cambios como en el aspecto contractual, ya como en tema de contratos o en horas de profesores. Eso se mantuvo. Pero lo que sí hicimos fue una redistribución en las horas no lectivas. También miramos las cargas horarias. Tuvimos que hacer ajustes de un año para otro, obviamente, en las cargas horarias porque necesitábamos que hubieran profesores que tuvieran tiempo destinado a plan estratégico, ¿ya? Horas destinadas a plan estratégico, específicamente en la toma de las evaluaciones estandarizadas que tenemos nosotros hoy día, las internas que es CEPLA y EFMA. Y así es como, bueno, desde la estructura no tuvimos que hacer cambio. ¿Cómo nosotros pudimos sumar a toda la comunidad? Nosotros acá vemos, este videito se lo robé a Alejandro del webinar pasado, en donde vemos que los grupos de trabajo son diversos, ¿ya? Nosotros acá tenemos a profesores de educación física, al equipo de apoyo académico, a educadoras de párvulo, profesores de ciencias, lenguaje, matemática, profesores generalistas, o sea, son grupos de trabajo que nosotros implementamos, ¿cierto? E integramos en la gestión de datos. Todos tuvieron acceso a los resultados que estábamos teniendo como institución, a los avances que estábamos teniendo en nuestras mediciones internas. Se hicieron reconocimientos también, incluso hay reconocimientos formales desde la persona que está en la central de apuntes hasta, ¿cierto?, los profesores que ya están directamente en el aula y que son quienes más influyen en el núcleo pedagógico y con los lineamientos claros, este compromiso institucional, todo lo que mencioné anteriormente, hicimos que la institución se alineara en que todos trabajáramos porque ya teníamos claro cuál era el objetivo común. Y con esa comunicación y esa transparencia pudimos nosotros ir avanzando e ir sumando a los diferentes integrantes de la comunidad. Y bueno, eso era mi presentación, este webinar, que en realidad hay muchas cosas que decir, creo que hay muchos detallitos que hay que van pasando, pero a grandes rasgos fue el trabajo que se hizo desde Cultura Escolar para poder apoyar todo este proceso de mejora. Sí, allí, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los que nos han podido acompañar en esta ya nuestra última sesión de webinar. Un poco para recapitular, nosotros tuvimos 3 sesiones de webinar donde estuvimos contando un poco cuál fue la experiencia que vivimos nosotros como colegio. En el primer webinar vimos cómo construimos, cierto, nuestro plan estratégico que nace también de problemáticas que yo creo que todas las comunidades educativas vivimos.
En el segundo webinar vimos ya cómo nosotros tomamos un proceso, una metodología para poder mejorar. Hablamos harto de lo que era el PDCA y cómo el PDCA ayudó a que nosotros fuéramos mejorando nuestros resultados académicos. Y en este webinar yo creo que nos quedamos con una idea súper importante que tiene que ver con que la mejora es un proceso que no es solo de un área. Ya nosotros de repente pensamos en que hay que concentrar todas nuestras fichas en lenguaje y matemática, pero nosotros trabajamos en comunidades educativas donde funciona muy similar a cómo funciona el cuerpo humano. Y si bien nosotros de pronto tenemos esa idea de que, claro, tenemos un dolor de cabeza y con un remedio en particular vamos a subsanar ese malestar, el cuerpo humano es bien complejo, como son nuestras comunidades educativas. Y ahí es clave cómo todas las partes del cuerpo humano trabajan para ir solucionando esas dificultades, esas problemáticas que siempre van a existir en las comunidades educativas. Lo importante es cómo nosotros las podemos abordar. Y ahí en abordar, nosotros tuvimos la fortuna de trabajar en este sentido con Cerrando Brechas, de poder tener herramientas que usualmente no necesariamente nosotros que somos miembros del equipo directivo las teníamos. Nosotros somos profesores, ¿cierto? Usualmente vamos formando también nuestra profesión en este proceso. Y hay distintas cosas que nosotros tuvimos que gestionar en este proceso de cambio. Creo que ahí, ya para abrir este espacio también de preguntas con las personas que nos acompañan, era muy importante remarcar esta idea de los webinars que hicimos, que es que la mejora es un proceso continuo y donde involucra a los distintos integrantes de la comunidad. Para que ese proceso se mantenga y se sostenga en el tiempo, es clave que los distintos integrantes de la comunidad educativa puedan vincularse de una forma, puedan contribuir a que este proceso se pueda cumplir. Muchas gracias Alejandro, Vanessa por tremenda presentación de hoy y Lorena también representando ahí desde la Rectoría al Colegio Costa Cordillera. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y conversación. Vamos a tomar unos minutitos y vamos a cerrar a las 5:35. Vamos a tener estas preguntas y luego el cierre, que recuerden que tenemos una sorpresa. Así que la idea es aprovechar estos minutos, profundizar en lo que más les resonó de lo que vimos hoy. Si alguien quiere levantar la mano o comentar algo brevemente, podemos habilitar el micrófono también. Así que vamos a ver si es que queda alguna pregunta. Eduardo. Sí, disculpen, estaba escribiendo. Oye, lo primero, felicitaciones, ¿ah? La presentación y como el cambio que están generando, ¿no? Mm, Felicitaciones por eso. Tengo dos preguntas. ¿Cuánto tiempo? Porque este es el primer el webinar al cual participo, así que me salté los anteriores. A lo mejor lo dijeron, ¿ah? ¿Cuánto tiempo es este proceso? ¿Es un año? ¿Son los últimos 3 años? ¿Es cuánto tiempo? Y lo otro, ¿qué dice el personal y el cuerpo docente de los resultados? mm, ¿En qué Ya, están ellos con respecto a, est- a estos resultados, a esta evolución? ujú. Pregunta sí, tengo. mire, Gracias Eduardo. perdón, Dale Manuela. Vanessa. Perdón, Manuela. Bueno, los planes estratégicos que nosotros creamos son a 3 años, o sea, nosotros terminamos nuestro ciclo de plan el 2026, diciembre del 2026. Estos resultados que mostramos, que hemos mostrado, son a partir de lo que se implementó en el primer año, que fue el año pasado, y también el seguimiento o la continuidad para este año, con ajustes que hemos estado realizando. ¿Qué dicen los profesores? Esta era la otra pregunta. La verdad es que al inicio, Eduardo, teníamos a un grupo muy alineado, muy comprometido y con muchas ganas, pero también teníamos a profesores que nos decían, esto es una pérdida de tiempo, yo pierdo tiempo de mi clase en esta rutina, yo no soy de la asignatura que va a tener resultados, no sé, nos decían, por ejemplo, están ahora incluso con focos en lenguaje y matemática, haciendo que uno de nuestros sellos es educación física e inglés. Entonces, hubo al principio resistencia, hubo cuestionamiento, hubo en realidad esta como
poca, a lo mejor como creen o credibilidad de que estas acciones que nosotros estábamos planteando les iban a generar un impacto y un resultado. Gracias al seguimiento que esto que yo les comentaba, estos libritos que nosotros íbamos a mirar, ya incluso nos decían la policía, ya viene la policía a mirar, ¿no es cierto?, estos umbrales, estas rutinas que nosotros íbamos em, se estableció y fue funcionando de tal forma que fueron dándose cuenta también de que era necesario, que realmente ayudaba, porque ayudaba a que, y una de las cosas que planteamos es que cuando todos hacemos algo, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos en conjunto, lo hacemos como en un batallón, ¿cierto? Y vamos por la misma línea, las cosas funcionan. Cuando uno de ellos se desalinea, empieza a debilitarse esto. Entonces, esto también demostró, o estas rutinas que a lo mejor fueron en un momento un poco, hubo una resistencia, los profesores se dieron cuenta de que esto funciona y que esta metodología da resultados. Em, y después, cuando comenzamos a revisar los resultados, a hacer estos talleres de gestión de datos, los profesores se dieron cuenta de que dio resultados, de que al darse cuenta de que este esfuerzo, esto que a lo mejor no me gustaba porque no le reclamaba, pero lo hacían igual, lo implementaban, tenía la disposición, generó buenos resultados, fue algo que también ayudó a sumar. A que haya mayor compromiso y a que se siguiera haciendo. Incluso ellos mismos hacían propuestas cuando estábamos en esta parte de poder ir ajustando estos planes o ajustando estas rutinas, sugerían acciones extras como para poder mejorar aún más. Profesores que no eran del área, e incluso profesores de artes, de educación física, ¿cierto? Que si bien no repercute directamente en su asignatura los resultados, sí vieron y se dieron cuenta de lo efectivo que era esto y daban incluso, y nos dieron ideas y muchos de esos ajustes que ellos proponían también se tomaron en cuenta. Entonces, eso fue pasando, fue un proceso. Al principio había poca credibilidad, un poquito de resistencia a esto, pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que sí tenía resultados. Gracias, Súper, Vanessa. gracias. Ya. Tenemos dos preguntas más que le voy a pedir a Alejandro que nos cuente. Eh, Así en un minutito de resumen. Primero, ¿cómo se dieron cuenta de los cambios en el clima en cuanto a lo emocional? ¿Cómo se siente ahora estar en el colegio con esta transformación de la cultura? ¿Y qué ha significado para ti este proceso personalmente? Sí, yo creo que voy a partir con la última pregunta porque yo creo que para todos los integrantes de la comunidad, sobre todo los que hemos estado liderando este proceso, ha significado un proceso de harto crecimiento profesional porque nos ha colocado en situaciones desafiantes y buscar siempre la manera de ahí ir sorteando esas dificultades, creo que nos coloca a nosotros siempre en una posición de querer ir creciendo profesionalmente. Eso por una parte. Y lo otro que considero súper importante es que este proceso de cambio emocional también significó un cambio en la perspectiva en cómo los profesores se vinculaban con el colegio, porque en el relato que contaba Vanessa sobre cómo también una de las dificultades que teníamos era en esa de la identidad CCC, que es algo que se está construyendo día a día acá en el colegio, porque somos un colegio bien joven dentro de la ciudad. Creo que también esto fue un hito importante de mostrar a la comunidad que nosotros somos un equipo, que podemos trabajar juntos, que vamos consiguiendo ciertos hitos y cómo la comunidad se va comprometiendo con eso también inyecta un combustible emocional importante a la comunidad educativa. Nosotros cuando terminamos el primer proceso de mejora y mostramos los resultados a la comunidad, se lo mostramos a los distintos integrantes, a las familias, a los estudiantes. Eh, y a los profesores hicimos un consejo donde mostramos los distintos resultados. Ahí se notó ese cambio del discurso, porque cuando recién presentamos el plan y los resultados y lo que íbamos a hacer, claro, ahí llegaron las críticas o no, no deberíamos hacer esto, vamos a perder tiempo.
pero ya cuando tuvimos ese primer resultado, esa primera movilización, creo que le dio significado a todas las acciones que hicimos durante ese tiempo. De pronto nosotros en los colegios hacemos muchas acciones y nos vemos tanto los resultados, nos volvemos muy ambiciosos en querer hacer muchas cosas y después tampoco comunicamos tanto los resultados que obtuvimos en base a esas acciones. Creo que hay algo que a mí me hace mucho sentido, que por muy pequeño que sea el avance, o incluso puede que no exista avance, pero es importante el socializar, el comprometer a la comunidad, demostrar, miren, esto fue lo que logramos o no logramos, pensemos en cómo continuamos ahora, qué seguimos haciendo. En nuestro caso eso fue positivo porque como sí se logró un avance, todos los profesores que invirtieron tiempo en construir la lectura, en hacer los umbrales, en hacer las acciones, dijeron, oye, esto que hicimos funcionó, ahora vamos por más, o cómo continuamos, o qué incorporamos, o sabes que esto no funciona tan bien, quizás deberíamos modificarlo, o deberíamos hacer esto otro. Y en ese proceso de mejora, esas ideas se tomaron para el siguiente ciclo de mejora y el segundo y el tercer trimestre fueron aún mejores. Y continuamos con esa lógica de mejora, pero ya los integrantes de la comunidad no veían esto del plan estratégico como algo ajeno, sino como ellos partes o agentes de ese proceso de cambio. Entonces, sumando a lo que dijo Vanessa de lo importante es que es hacer el seguimiento, creo que junto con el seguimiento es clave en estos procesos de cambio cómo involucramos a la comunidad en su proceso de construcción. Muchas veces no se puede tomar todas las ideas en ese proceso de construcción, pero si uno convoca a la comunidad en ese proceso y va viendo de que hay ideas que se van tomando en ese proceso de co-construcción, creo que la comunidad al momento de implementar las acciones también se compromete de una forma distinta. Muchas gracias Alejandro por tus respuestas. Tenemos unas preguntitas más, pero vamos a tener que avanzar en honor al tiempo. De todas maneras, esta conversación continúa. Este es el último webinar de este ciclo, pero esperamos invitarlos a más instancias para espacios de conversación. Eh, y bueno, para poder cerrar todos los aprendizajes y continuar en esta sintonía de agradecimiento y lo mucho que nos ha inspirado la trayectoria y el testimonio del Colegio Costa Cordillera, es que queremos dejarles una reflexión final y una herramienta muy concreta de la que les venía contando, que conecta directamente con todo lo que acabamos de escuchar. ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí, súper. Entonces, para cerrar este ciclo, queremos dejarle esta herramienta concreta, no como una idea adicional que no se conecta, sino como una condición necesaria para todo lo que hemos conversado hoy. Vanessa ya nos contó lo importante de cómo cuidar a los equipos y sostener la mejora en el tiempo. Y bueno, hoy apareció con mucha fuerza una idea central, ¿verdad? La mejora no se sostiene si el equipo está agotado o no se siente parte. Y es que el clima no es un tema menor, es la infraestructura invisible que permite o no que la mejora ocurra en el colegio. Y esta es la brecha que vemos hoy día en muchos de los colegios, quizás algunos de sus colegios que están aquí también escuchándonos también. Equipos cansados, buenas ideas que no siempre se sostienen, directivos cargando solos la mejora, no como sistema, y profesores comprometidos pero fatigados. Este dato que vemos acá abajo en la lámina nos pone en contexto a todo lo anterior. En Chile, el 67% de los profesores declara tener problemas de salud mental. Y este es entonces el punto de partida real desde donde todos los equipos directivos escolares están intentando mejorar y sostener la mejora. Por eso, inspirados en la experiencia y los resultados obtenidos en el Colegio Costa Cordillera, hoy día les proponemos este estudio de clima organizacional, que no es solo medir, ¿verdad? Es entender qué está drenando la energía en los equipos y qué la puede recuperar y convertir esa información en decisiones de liderazgo estratégico. ¿Y para qué le sirve hoy a un equipo directivo? En la lámina anterior. Hoy día sirve para priorizar focos reales de bienestar, no intuitivos, ¿verdad? Anticipar riesgos de desgaste, sostener conversaciones difíciles, como decía Vanessa, poniendo elefantes sobre la mesa, con datos y alinear liderazgo
cultura y mejoran los aprendizajes. En la práctica, esto transforma el estudio que proponemos en una herramienta de gestión y no en un diagnóstico más. Y bueno, aquí en la lámina siguiente que estábamos mostrando antes, hay un modelo detrás, ¿verdad? Pero lo importante no es el modelo. La siguiente, o la lámina anterior, es la lámina anterior. Esa. Lo importante no es el modelo en sí, aquí están estas dimensiones, pero con lo que queremos que se queden es que lo que el modelo nos habilita a hacer, ¿verdad? Tener una lectura clara para tomar mejores decisiones estratégicas hacia la mejora. Y el estudio no termina con el informe. La idea es que a partir de los datos, la comunidad pueda comprender qué está diciendo el equipo, explicar por qué está pasando eso, encontrando causas, y actuar con decisiones que tomen como líderes escolares. El resultado entonces va a ser un plan de acción realista y sostenible. ¿Y qué se logra con este estudio? Bueno, conversaciones más honestas en los equipos, decisiones menos reactivas y una priorización más humana y estratégica con planes que sí logran sostenerse. En simple, van a saber específicamente qué y cómo gestionar el clima en su colegio, ¿verdad? Para avanzar con sus objetivos estratégicos. Concretamente, esto incluye el estudio de clima con foco estratégico, un informe claro y accionable y un taller de bajada a plan de acción. Eso es lo que los estamos invitando. Y sí, el momento en el que estamos hoy día importa, ¿verdad? Diciembre nos permite cerrar el año con perspectiva y luego de lo aprendido, marzo nos permite llegar con foco claro, anticipar el desgaste antes del inicio escolar y evitar partir el año apagando incendios. Y ahora les dejamos una pregunta. ¿Qué costo tiene liderar la mejora sin información clara sobre el clima del equipo? Muchas veces seguimos empujando la mejora de aprendizajes en los colegios sin mirar qué está pasando con quienes la sostienen. Y el costo no siempre se ve en las notas, ¿verdad? Se ve en el desgaste y en la fragilidad de los equipos, las personas que sostienen este cambio. Y bueno, tomar esta decisión hoy día puede cambiar cómo parte el 2026. Así que para cerrar este webinar, los invitamos a agendar una conversación estratégica con nosotros de 30 minutos para evaluar si este estudio de clima es la herramienta adecuada para sostener la mejora y cuidar a sus equipos, aquí y ahora. Es una reunión sin compromiso y aterrizada a su contexto. El objetivo es poder ayudarles a tomar una buena decisión a tiempo para sostener la mejora y los aprendizajes en el largo plazo. Así que ahora, con toda esta información, nos queda solamente agradecer y seguir agradeciendo, ¿verdad? Muchas gracias a Lorena, a Vanessa, a Alejandro y todo el equipo del Colegio Costa Cordillera por abrir su proceso y compartirlo con tanta generosidad. Y a ustedes que están aquí escuchándonos y compartiendo esta experiencia de aprendizaje. Ha sido todo un viaje, esta es la última parada, ¿verdad? Y estamos muy inspirados y entusiasmados por esta experiencia con la que ahora confiamos y sabemos, por testimonio real, que la mejora educativa sostenida es posible. Así que este ciclo va a quedar grabado, como saben, tenemos nuestros videos en el canal de YouTube para que puedan ir a recuperar los que no vieron el 1 y el 2, ir a verlos, sentarse ahí con cabritas y notas a tomar sus apuntes. Para seguir aprendiendo juntos. Creemos profundamente en Cerrando Brechas que la mejora educativa no se construye en solitario y por eso nos encantan estos espacios de encuentro. Gracias a todos y cada uno de los que están acá conectados. Esperamos que todo lo que conversamos se transforme en decisiones y acciones concretas en sus colegios. Así que les mando un abrazo muy grande. Gracias, gracias por sus respuestas. Gracias, Ana, hermana Susana María. Muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo grande. Gracias, gracias. Gracias, Eduardo. Felicitaciones. Muchas gracias. Está muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias.